Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísima gratitud a Monseñor Luis del Castillo, obispo emérito de Melo, actualmente radicado en Santiago de Cuba desde hace ya unos 3 años. Monseñor, buen día, ¿cómo le va? Es muy grato recibirlo, ¿cómo anda? Lo mismo digo, venir después de estos años, recuerdo cuando celebraba acá la misa dominical, Claro. así que el canal conocido. Es su casa, el canal es su casa también. Bueno, nos tiene que dar la fórmula para mantenerse así como está, ¿eh? Se lo ve joven, vital, ¿eh? Bueno, después de un episodio de salud bastante difícil, sí. pero la verdad es que el clima de Cuba me está ayudando. Ajá, el clima, una alimentación seguramente muy equilibrada. Sí, moderada. Moderada. Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia luego de La Habana, ¿no? 500.000 habitantes. Ajá, golpeada ferozmente por el huracán Sandy. Cuando leíamos una carta que usted publica por estas horas, vemos algunas cifras que son escandalosas, porque en una comunidad muy pequeña, de 500.000 habitantes, usted habla de poblados destruidos, cosechas del interior de la provincia absolutamente terminadas, voló techos de más de 200.000 viviendas de la ciudad. Muchas iglesias sufrieron daños importantes, 4 quedaron totalmente destruidas. Esto fue del 24 y 25 de octubre, ¿no? Y después, bueno, otras cuestiones, árboles caídos, la recuperación del agua corriente. Ahora, Monseñor, la ayuda, ¿llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se está canalizando? Bueno, fundamentalmente de las demás provincias. Es decir, el primer momento la ciudad estaba sin luz, con el agua totalmente contaminada, sin comunicaciones y las calles totalmente tapadas de árboles, porque es una ciudad como si dijéramos el Prado acá, y todos los árboles en la calle o arriba de las casas. Tremendo. Entonces vinieron brigadas de otras provincias para reparar lo urgente, lo inmediato. Claro, de más está decir que usted vivió el fenómeno. Sí, bueno, yo estaba, fue unas 4 horas más o menos del huracán en la noche. Se avisó con suficiente anticipación, o sea que la gente que sabía que corría peligro se refugió en casas más seguras de vecinos, familiares. Por eso hubo pocas víctimas en realidad. Y el problema urgente fue el agua. Claro. ¿No? En este momento todavía por el peligro de contaminación, de enfermedades, en todos los lugares públicos hay 3 botellas, dispensadores, agua, detergente y cloro. Entonces uno entra en cualquier lugar público y se lava las manos para proteger. ¿Cuál es la prioridad hoy? Porque nos consta que Cáritas ha realizado una tarea muy noble desde aquí, como siempre, como todas las que realiza, y allí ha emprendido una acción de colaboración. De hecho, vamos a tener en nuestra pantalla, en los gráficos, las vías para continuar colaborando, en este caso con Santiago de Cuba. Pero ¿cuál es la urgencia hoy? Bueno, las cosas inmediatas, el agua se repuso, alimentación se recibió de provincias vecinas, ropa lo mismo. El problema es la reconstrucción de las casas. Claro. Nosotros tenemos 3 familias refugiadas en la parroquia, así como muchos se han refugiado, como decía, en casas de amigos o de familiares. El tema es que ningún país tiene en stock materiales de construcción para reparar media ciudad. Sí. Entonces, poco a poco, y se está esperando que venga inclusive de otros países, porque toda la producción cubana no alcanzaría en años para reponer lo que se deshizo. Claro. Entonces, el tema es que la gente tiene que ir comprando lo necesario para reparar sus casas. Bien, vamos a tener aquí en la redacción estos teléfonos que hemos compartido con ustedes, cedidos además por Antel, una cuenta en Red Pagos y además la nota la vamos a subir a nuestro canal de YouTube en los próximos minutos para que ustedes sigan colaborando. Allí está el tema de las jefas de hogar, por ejemplo, que es muy sensible. Claro, son prioridades dentro de lo que se pueda ir consiguiendo. La verdad que impresionó mucho que desde Uruguay, bueno, había solamente la presencia
Hay 2 uruguayos en Santiago de Cuba, una señora que hace muchos años que está, y 6 estudiantes de medicina. Pero que desde acá existiera esa sensibilidad y esa solidaridad impactó muchísimo, Claro, ¿no? bueno. Mi mensaje en este momento es de agradecimiento de parte de toda esta gente que cuando se entera que de lejos existe esa solidaridad le llama la atención. Bueno, siempre el ciudadano uruguayo, ¿no? Siempre ha sido muy generoso. Aquí está 0900 91 30 para donar 50 pesos, 0900 91 60 100 pesos, 0900 91 90 200 pesos y a través de la red pagos en esta cuenta Cáritas 35.602 35602. Bueno, viviendo esta circunstancia del huracán, que para usted fue una experiencia inédita, única. ¿no? Única, y la visita del Papa lo tomó allí también, ¿no? ¿Qué sensaciones tiene? Bueno, fue una visita muy breve. Ya en ese momento nos dimos cuenta que los médicos estaban limitando la actividad del Papa, solamente una actividad pública por día, pero la relación, como fue en el caso de la visita de Juan Pablo II en el 98, la relación en aquel entonces con Fidel Castro, en esta oportunidad con Raúl Castro, sumamente positiva. Ambos, el Papa y Raúl, recordaron una frase de Martí: es necesario seguir progresando con todos y para todos. ¿Y hoy está sucediendo eso? ¿Se hace honor a esa frase de Martí? Poco a poco, desde el Congreso del Partido Comunista del año antepasado, hay nuevos lineamientos para justamente hacer ajustes en la economía que permita superar las dificultades del momento. ¿El tema es la velocidad, acaso, monseñor? Bueno, para transformaciones que son de todo un país y de una toda una cultura historia, ¿no? también, la preocupación número uno de Raúl Castro en este momento es la producción de alimentos. Anunció en el último Congreso, el último Consejo de Ministros, que para este año 2013 va a ser necesario invertir casi 3.000 millones de dólares para comprar comida que se podría producir en Cuba. Entonces hay un estímulo para que esto se revierta. Bueno, aquí estamos observando imágenes del Vaticano. ¿Cómo lo toma esta jornada? Bueno, creo que evidentemente el gesto de Benedicto XVI ubica al obispo de Roma en un contexto un poco diferente al que estábamos acostumbrados. A ver. Es normal que los obispos, por disposición del derecho canónico, a los 75 años renunciamos. Pero, como se sabe, hace siglos que un papa, obispo de Roma, no tomaba ese camino. Eso también muestra la realidad y la fragilidad del ser humano que asume esa misión de no solo anunciar o compartir personalmente su experiencia de Dios, sino animar una comunidad de fe que abarca el mundo entero. Mucha energía era necesaria. Además, que se espera de él un liderazgo moral, ético, es un referente y tiene que estar atento a todo lo que pasa. Claro. Por ejemplo, Benedicto XVI envió una misión de alto nivel a Siria para apoyar las iniciativas de Kofi Annan en favor de la paz. O sea que todos los días tiene que estar atento a lo que sucede en el mundo entero. Y en temas de altísima sensibilidad, ¿le sorprendió la abdicación? Sí, no era una cosa que se esperara en absoluto. Ajá. Pero, digamos, me parece que, como siempre, Benedicto XVI es profundo y claro. Y creo que con esto habla con su vida, habla con su gesto, más que con palabras. Exactamente. Bueno, creo que Mario Vargas Llosa ha dicho por estas horas en una columna muy interesante, ¿acaso el Papa más brillante, más lúcido, más inteligente con el que ha contado la Iglesia en siglos? ¿Comparte esa mirada de Vargas Llosa? Ha sido un profesor de teología que ha transmitido con sus libros sobre Jesucristo en concreto
una visión muy, no solo honda y de oración y meditación personal, sino que recoge, porque son años, toda la vida dedicado a el conocimiento de la teología. En función de eso, uno asume que debería tener muy claro lo que estaba sucediendo con la actualidad de la Iglesia. Él ha señalado ayer en su última aparición pública, en esa audiencia ante más de 150.000 fieles, que a veces sentía que el barco iba como a la deriva, enfrentando tormentas muy furiosas y parecía que Dios estaba dormido. Lo dijo en esos términos. ¿Cómo interpreta eso? Claro, eso es es una situación concreta que nos narra el Evangelio, en que pasa eso con los apóstoles. Claro. Y Jesús está durmiendo en la barca. Lo despiertan como diciendo, no te preocupes, mira dónde estamos. Y acá hay que despertar. Creo entonces, que él con esto quiere decir que así como pongo mi vida en las manos de Dios, también es necesario poner esta barca que, digamos, es la globalización de la tormenta, yo creo, la historia contemporánea, ¿no? O sea, la tormenta global impactando también con furia en la Iglesia. Claro, porque no es... No escapa. No es una comunidad que vive en el desierto, es una comunidad que vive, son ciudadanos del mundo. Y a un hombre de profunda fe como usted, cuando tiene que leer lo de las intrigas palaciegas, lo de las luchas de poder, las investigaciones sobre corrupción en el Banco de Roma, en el Banco del Vaticano específicamente, ni que hablar los cientos de denuncias de pedofilia, ¿cómo hace para levantarse ese día y afrontar el desafío? Leo el Evangelio. Fíjese que entre los discípulos de Jesús, ya contemporáneos a Jesús, existían este tipo de cosas. Santiago y Juan en un momento determinado se acercan para pedir privilegios. A ver, queremos estar a la derecha o a la izquierda cuando tú entres en tu reino. Y los demás discípulos, cuando se enteran de eso, se enojan. O sea que eso le sucedió a Jesús. Y después, el encargado de la economía, ¿quién era? Judas, ¿no? Y nos dice el Evangelio que no era tanto que estuviera distribuyendo a los pobres, sino que se quedaba con un poco de la bolsa. Así que nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque es un conjunto de seres humanos. Claro. Y donde, eso lo dice San Pablo, ¿no? Donde se muestra la fragilidad, allí aparece la fuerza de Dios. O sea, si esto fuera un invento humano, hace más de un siglo que hubiera desaparecido. Bueno, es cierto. Vamos a dejarlo en libertad porque sabemos que tiene un compromiso y queremos que cumpla con él. Simplemente en el final, ¿acaso una reflexión sobre el carácter que debe tener el futuro Papa? Más allá de los nombres, ¿qué debe tener en su acción? Sí. Bueno, creo que el Benedicto XVI define qué es lo que espera, ¿no? Una persona de profunda fe, hombre de relación con Dios, de oración, y espera a alguien con más energía, por lo tanto un poco más joven que él, y que pueda... ¿Ordenar la casa? Ordenar la casa y también mantener esa autoridad moral que el mundo espera de su presencia. Bien. Muchas gracias, Monseñor del Castillo. Ha sido muy grato este reencuentro. Gracias a ustedes y también para mí una alegría de estar acá nuevamente. Bueno, y vuelve a Santiago de Cuba cuando el lunes. El lunes. ¿Ya? Bueno, estaremos en contacto de cualquier modo. Monseñor Luis del Castillo estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Hace ya unos 3 años. Monseñor, buen día, ¿cómo le va? Es muy grato recibirlo, ¿cómo anda? Lo mismo digo, venir después de estos años, recuerdo cuando celebraba acá la misa dominical, claro. Así que el canal conocido. Es su casa, el canal es su casa también. Bueno. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísima gratitud
a Monseñor Luis del Castillo, obispo emérito de Melo, actualmente radicado en Santiago de Cuba desde... Moderada. Moderada. Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia luego de La Habana, ¿no? 500.000 habitantes. Ajá. Golpeada ferozmente por el huracán Sandy. Cuando leíamos una carta que usted publica por estas horas, vemos algunas cifras que son escandalosas, porque en una comunidad muy pequeña, de 500.000 habitantes, usted habla de poblados destruidos, cosechas del interior de la provincia absolutamente terminadas, voló techos de más de 200.000 viviendas de la ciudad. Muchas iglesias sufrieron daños importantes. Bueno, nos tiene que dar la fórmula para mantenerse así como está, ¿eh? Se lo ve joven, vital. Bueno, después de un episodio de salud bastante difícil, sí. Pero la verdad es que el clima de Cuba me está ayudando. Ajá, el clima, una alimentación seguramente muy equilibrada.